Como le estaba comentando, las estructuras, o estábamos hablando de los átomos, de las estructuras de módulos de equipo, ¿sí? Y por último, la adocrática. ¿Qué imagen ven, chicas, en la estructura adocrática que dice aquí? O sea, ¿qué organigrama ven? Leilani, ¿ves un organigrama? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? No sé, como que se me figura a una pirámide. Ah, Muy buena imaginación, pero no hay un pues yo organigrama. imagino mucho. No hay un organigrama en la estructura adocrática. Y es No, algo que ¿por qué no? no existe el Yo sí organigrama. lo veo bien. ¿Eh? Mira, si se lo imagina Ah, y sí. lo ve bien de un lado a otro, Ajá. exacto. Una pirámide. Ok. Buenísimo. Pero en realidad no hay una estructura. Imagínate que vayas a un lugar en donde te dicen, aquí no hay jefes. Aquí tenemos funciones, pero no tienen un reglamento como tal. ¿Sí? Aquí todos hacemos de absolutamente todos, de todo. Cuando llega el trabajo, todos le metemos mano, ¿sí? Pero todos somos iguales. Se me figura el mundo de Peter Pan, ¿sí? O sea, en donde dices, aquí no hay una figura de autoridad directa, ¿sí? Y aquí todos somos exactamente iguales. Entonces, si lo pensamos en estructuras, podemos imaginarnos la pirámide o algo por el estilo. Imaginarnos el triángulo invertido, una figura, si quieres, de un oso, pero como tal, no hay jefes. ¿Cómo te sentirías trabajar en algún lugar en donde no exista una autoridad? Complicado, ¿no? No sé. Sí. Isabel. No, es que le iba a decir que quién les pagaba. Se pagan entre mismos los proyectos. Proyecto que llega, le meten como marabuntas y se paga mismo de lo que el cliente paga directo. Entonces, Ah, ok. un esquema de comisión. Se me figura como cuando tus papás se van de casa y si tienes muchos hermanos, se quedan ahí y no establecieran un jefe y no tuvieras un hermano abusivo. Algo por el estilo. O, ¿sí? O imagínense que tuviéramos una clase en donde no hubiera maestro, hubiera puros compañeros. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Habría cosas buenas? Sí, como no. Hay cosas también malas. Depende cómo lo quieras ver. ¿Sí? Pero la estructura docrática, lo que más tiene de característica es que no existe un organigrama. Y entonces, ¿se acuerdan que hace 2 días hablamos de la burocracia, que tenías el rol de yo soy el jefe de tal y a mí no me saques de esta casilla porque yo soy el jefe de tal? Aquí absolutamente sería irrelevante, ¿sí? Si no existen jefes, no existe alguien que se especialice en algo porque todos le meten mano a todo, ¿sí? Entonces, si se lleva bien y si hay una mentalidad padre, todos los integrantes de la organización trabajan al unísono. O sea, si tocáramos así como la docrática como lo ideal, si lo quisiera vender como lo ideal es que todos estarían preparados para trabajar exactamente igual o con el mismo compromiso al menos, de tal suerte de que entre todos saquen la chamba. Al mismo tiempo, como todos hacen la chamba de todo, te permite no vivir una rutina porque estás haciendo toda la operación todo el tiempo. Y pensando en toda la operación, puede ser algo muy magnánimo. Imagínate que en tu trabajo no hagas lo mismo nunca, ¿sí? Porque siempre estés aprendiendo algo. Les estoy vendiendo la idea de lo bueno, ojo. Imagínate que hoy te diga, ¿sabes qué? Hoy me dediqué a ventas, pero mañana voy a barrer, pero pasado mañana voy a producir el producto y después voy a estar en la parte contable, después en la parte legal, después a lo mejor en otro proyecto por ahí, pero todos los días voy a hacer algo diferente. Otro día soy maestro y así, ¿sí? Parece pues sacado de una serie de televisión, ¿no? En donde está el Mil Proyectos, ¿no? O la Barbie, que Barbie tal, ¿sí?
algo por el estilo, ¿no? ¿Sí? Los problemas existe al momento de ser una estructura docrática, no existen responsables. Por lo tanto, los problemas son de todos. ¿Sí? Todos tienen la misma responsabilidad y entre todos sacamos la misma chamba. De alguna manera, quita esas reuniones molestas en donde, por ejemplo, se echan la culpa unos a los otros. En donde dicen, ¿sabes qué? La de contabilidad no hizo esto, o el de tal no hizo esto otro. Aquí no debería haber esto, es más como una comuna. Todos tienen los mismos problemas, o todos tienen las mismas virtudes. ¿Sí? Entonces, es un poco hippiesco, por así decirlo. Sí. Si lo utilizas bien, puede ser una estructura formidable también. Muchas empresas lo están adoptando ahorita, es totalmente correcto. Hay muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas, que han decidido como estructura, sobre todo muy tecnólogas, que han utilizado como su estructura principal la docrática. Significa que no hay estructura. Muy bien. ¿Qué desventajas? Bueno, imagínate si juntas a 20 personas y en donde todos son iguales, ¿qué característica de la organización que vimos en el primer día? Les voy a pedir mucha memoria. Puede suceder ahí. Si tienes 30, 40 personas que todos son sus iguales. Pregunta, Isabela o Leilani. Si yo te pusiera en un grupo ahorita de 80 personas, ¿te hablarías con todos? ¿Serías amiga de todos? A lo mejor sí y a lo mejor no. Bueno, quién sabe. Un Yo 50 no. y 50. ¿Un 50 y 50? Es que yo sí soy bien platicadora. Y dices, de los 80 me haría amigo. Yo creo que sí, a lo mejor. Y muy probablemente de esos 80, metiendo probabilidad, a lo mejor hay grupitos y no todos te hablen, ¿no? Y cosas de esas. Y se acuerdan que la característica de la organización que hablamos el primer día, pues está bien complicado decir, hace 14 días, hace 14 clases, les comentaba que entre más grande la organización se generan grupos informales dentro de los formales, en donde se empiezan a, por ejemplo, no sé, Isabela se junta con 5 por ahí, luego tú con otros 5 por ahí, y así sucesivamente. Y luego lo más cañón es que cuando se hacen identidades de grupo, las otras identidades se chocan, ¿sí? Entonces, podría haber muchos problemas de comunicación. Por ejemplo, si tú dices, yo le hablo a todos, pero hay una persona que por X, Y, Z o W razón no te quiere hablar, ¿qué bronca puede existir en esa comunicación? ¿Sí? Entonces, imagínate, todos ponerlos por igual, hace que si existen fricciones entre los bandos, se acaba, o más bien, no es válida la estructura democrática. Porque si la premisa para que funcione es que todos sean iguales y todos se quieran, como una común, perdón, que lo diga. Muy bien. Luego, segunda premisa por la cual no podría funcionar una estructura democrática en todos lados, en que normalmente no estamos acostumbrados a la estructura democrática. Estamos acostumbrados, nos han enseñado toda la vida, es más, estoy ayudando y estoy alimentando la estructura jerárquica burocrática. Hemos estado acostumbrados toda nuestra vida a recibir órdenes de alguien, a que alguien nos evalúe, ¿sí? A que alguien nos haga figura paterna, figura de maestros, figura de coach, figura del que tú quieras. Al lugar donde vayas, normalmente hay alguien que te dice qué hacer. Ok, si rompes el paradigma de que tengas que que tengas que recibir una orden para poder hacer algo, o sea, si te consideras lo suficientemente independiente para tomar decisiones por ti misma, en todos los rubros, puedes funcionar en una estructura democrática porque implica mucho liderazgo y mucho de valerte por ti mismo. Pero si el grupo de trabajo, con que haya 2 o 3 personas que no estén acostumbrados a eso, van a buscar constantemente un jefe. ¿Qué es esto? Un líder informal. ¿Sí? A lo mejor ahí Leilani te vuelves, o la Isabela se vuelven las líderes informales de este grupo de 80 que estaba diciendo, ¿no? Y de repente empiezan a mover masas.
¿sí? Y entonces, miren, yo les hago esto. Y en el momento que existe un jefe, en el momento en que dice alguien qué hacer a un grupo de personas, esto ya no es una estructura adocrática. Podría ser una estructura híbrida si quieren, pero adocrática no, porque ya existe jefes. Entonces, aquí la cuestión es, ¿está preparada la organización para no tener un jefe aunque sea informal? Si la respuesta es sí, funciona la adocracia. Muy bien. Y imagínense, si todos tienen el mismo poder, ¿cómo podemos hacerle para ponernos a pensar en un problema que tiene más de un tipo de solución? Podrían ser muy tardadas el ver todas las opiniones de todas las personas para ver hacia dónde vamos. Donde sea como una Cámara de Diputados. Imagínense como una Cámara de Diputados. Vean cómo aún así, la Cámara de Diputados no es una estructura democrática entre ellos, interno, porque incluso existen estos liderazgos y estos partidos que te dicen qué opinar, ¿no? Pero pensemos que no. Pensemos que no existiese un partido, que todos tuvieran independencia de pensamiento y que todos estuvieran al mismo nivel. Qué bronca llegar a una decisión, ¿no? Qué bronca llegar a un acuerdo, las votaciones. La votación, si la mermelada es de fresa o de zarzamora, puede durar horas con alguna justificación de todo el mundo y todos imponiendo su verdad, su razón, ¿no? Y a ver quién gana. Y entonces, cuando la estructura democrática tiene demasiados puntos diferentes de vista, puede ser muy tardado en la toma de decisiones, por lo cual se vuelva bastante complicado llevarla como tal. Pero por otro lado, ya dije lo negativo, lo otro lado es, si tienen un esquema de toma de decisiones temprana, es la que mejor mete el conocimiento de todos, es la que mejor te empodera, es la que más genera productos diversos, es la que puede ayudar a que una organización se afresca. Esas son sus ventajas. Muy bien. Pero si no está preparado las personas que están ahí, no puede suceder. Muy bien. Chicas, como actividad del día de hoy, pregunta general. ¿Cómo una estructura, que la estructura ya se dieron cuenta que no tiene estructura? O sea, la estructura adocrática. ¿Cómo puede la estructura adocrática facilitar la innovación en las empresas de Colima? Piénsenlo para que lo podamos argumentar. Piénsenlo, es una simple pregunta. ¿Cómo la estructura sin estructura puede facilitar a algunas organizaciones en Colima para facilitar su innovación? Hace un pequeñito discurso, algo que piensen, es de lo que piensan esta actividad. ¿Alguna ansiedad, chicas?